Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yair Guzmán y el día de hoy voy a hablar sobre los diodos semiconductores. A continuación de los diodos semiconductores vamos a iniciar con una breve introducción. Hablaremos sobre el diodo ideal, materiales semiconductores, niveles de energía y materiales extrínsecos de tipo N y tipo P. Continuamos. La introducción. Esta es muy breve, ya que consiste que a finales de los años 40 se fue de testigo de los grandes cambios y de los más asombrosos sobre la industria de la electrónica, por la famosa miniaturización que se logró obtener y los alcances que ésta tuvo, ¿no? Un sistema muy completo y que aparece ahora sobre una oblea de silicio, miles de veces más pequeñas que un elemento en las redes iniciales como se contuvo, ¿no? Y obviamente, pues la miniaturización se desarrolló en los años recientes y ha dado por resultado sistemas tan pequeños que ahora con el propósito básico es encapsulado solo para tener algunos medios para manipular el dispositivo, asegurar las conexiones que permanezcan fijas en forma adecuada en la base de un semiconductor. Los límites de la miniaturización dependen de tres factores importantes: la calidad del material del semiconductor, la técnica de diseño en las redes y los límites de manufactura y equipo de procesamiento. Vamos con el punto número 2, el 1.2, que vamos a hablar sobre el diodo ideal. Para hablar del diodo ideal es importante recalcar que el primer dispositivo electrónico que se presenta en el que se denomina un diodo es el más sencillo de los dispositivos semiconductores, pero que desempeña un papel muy importante en los sistemas electrónicos. Con sus características que son muy similares a las de un interruptor sencillo, aparece una amplia variedad de aplicaciones que van desde la más sencilla hasta las más complejas. Además de los detalles de su construcción y sus características, los datos gráficos importantes se encuentran en hojas especificadas y también se estudiarán con objeto de asegurar la comprensión en la terminología que se utiliza, aparte de demostrar la riqueza de la información de los fabricantes que suelen proporcionar. Y obviamente, antes de analizar la construcción eh, y las características de un dispositivo real, primero se optará por considerar el diodo ideal. Para ofrecer con base de comparación el diodo ideal en un dispositivo de dos terminales que tiene un símbolo y características en que se muestran en la figura que tengo a continuación, donde, como pueden ver, está un ánodo y está un cátodo. Eso, como pueden ver, es lo que muestra una figura inicial. Entonces, ahora sí, obviamente uno de los parámetros más importantes para el diodo de resistencia puede ser la famosísima ley de Ohm. Pero antes de eso quiero decirles que la característica de un diodo son aquellas que un interruptor que puede conducir corriente en una sola dirección. Ahora sí, vamos con lo que les decía, de los parámetros importantes para el diodo. De los parámetros importantes para el diodo es la resistencia, según lo define la ley de Ohm, que es resistencia final es igual al voltaje final sobre la intensidad final. Y esto es igual a 0 volts sobre 3 miliamperes, que solamente es un valor positivo que da igual a 0 ohms, haciendo por lo tanto el famosísimo cortocircuito. Ahora también por lo general resulta sencillo hasta cierto punto determinar si un diodo se encuentra en la región de conducción, en la de conducción o de no conducción, al observar la dirección de corriente que se establece mediante el voltaje aplicado. Ahora, como se indicó antes, el propósito inicial en esta sección es presentar las características de un dispositivo ideal para compararlas con las características de variedad comercial. Según el avance, a través de las próximas secciones, vamos a ver y a considerar las siguientes preguntas, ¿no? Y nos preguntan qué son tan cercanos a la resistencia directa, el encendido del diodo práctico comparado con el 0 ohms. Y también la otra pregunta es: ¿la resistencia inversa parcial suficientemente grande como para permitir aproximadamente la aproximación de un circuito eléctrico? Y esas preguntas vamos a resolver en los siguientes temas. Ahora sí, vamos con el punto 1.2. Materiales semiconductores. El 1.3 de materiales semiconductores es muy difícil. Es muy fácil, perdón. El término semiconductor
se revela por lo sí mismo una idea de sus características, con el prefijo semi, ¿no? Suele aplicarse a un rango de niveles situado a la mitad entre dos límites, ¿no? Y también un aislante ofrece un nivel muy bajo de conductividad. Un semiconductor es un material que posee un nivel de conductividad sobre algún punto entre los dos extremos de un aislante y un conductor. De manera inversa y relacionada con la conductividad de un material se encuentra su resistencia al flujo de la carga de corriente. Esto de mientras el más alto nivel de conductividad tiene, su menor nivel de resistencia, esta obtendrá. Vamos con el niveles de energía. Pero antes de ir a los niveles de energía, partes de los, obviamente de los, como les decía, de los materiales semiconductores, es que pues esos también tienen rangos físicos, ¿no? Y obviamente pues esos tienen lugares donde separan la longitud de 1 centímetro de un área del material dichoso, ¿no? Obviamente de los fabricantes que estos poseen. Y tenemos que tener las estructuras atómicas. Se estudiará o se examinarán las estructuras de un átomo y se observará que se puede efectuar las características eléctricas en un material. Como se tiene entendido, el átomo se compone de tres partículas básicas que ya todos conocemos, que es el electrón, el neutrón y el protón. En la red atómica, los neutrones y los protones forman un núcleo, mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo sobre una órbita fija. Los modelos de Bohr, los semiconductores que se usan con mayor frecuencia son el germanio y el silicio. Obviamente, como se muestran en imágenes del germanio, se tienen que 32 electrones sobre la órbita, mientras que el silicio tiene 14 electrones en varias órbitas. En cada caso existen 4 elementos en la órbita de exterior, en la órbita de valencia. El potencial de ionización que se requiere para movilizar cualquiera de estos 4 electrones de valencia es menor que el requerido, porque cualquier electrón dentro de la estructura es un cristal puro de germanio o de silicio. En esos 4 electrones de valencia se encuentran unidos a los 4 átomos adjuntos. Y pues obviamente estos como son referidos como átomos tetravalentes, porque cada uno de los átomos tiene 4 electrones de valencia, que es el punto principal. Y la unión de los átomos fortalece el compartimiento de electrones denominado de unión covalente. Ahora sí, ya con este punto establecido podemos ir al siguiente punto, que son los niveles de energía. Obviamente es, como les mencioné, en los átomos está el diseño y en la estructura atómica existen niveles de energía discretos. Mientras más distante se encuentre el electrón del núcleo, mayor es el estado de energía que cualquier electrón que haya dejado su átomo tiene un estado de energía mayor a cualquier electrón de la estructura atómica. Por eso todos los electrones de valencia, todos los materiales semiconductores se encuentran en la capa exterior de un átomo con niveles de energía asociados con la banda de valencia. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un semiconductor, un material semiconductor, pero lo que dice esta parte es que en las bandas cercanas a la energía, como digámosle aquí, pongamos que aquí está el núcleo, más recordemos que está el núcleo y acá está el electrón, está el núcleo y acá están las órbitas donde están los electrones. Y como habíamos quedado, tienen que ser 4. 4 de estos. Se dice que mientras más estemos alejados, mientras más mis electrones estén alejados de mi núcleo, estos tendrán un mayor estado de energía. Y obviamente eso referimos a que todos los electrones de valencia de los materiales semiconductores se encuentran en la capa exterior, como les decía, en la capa exterior de energía asociados con una famosísima banda de valencia. Dicho esto, podemos proseguir a
la siguiente parte. Permíteme en lo que borro. Y ahora sí. Pues parte de esta parte de los niveles de energía, como ya les había comentado, es también importante que entre los niveles discretos de energía existen las famosísimas bandas vacías, como ya les puede ver, bandas vacías en las cuales no se pueden, las bandas vacías no se pueden formar una estructura de una red cristalina. Una red cristalina y por lo tanto entendemos que existe una interacción entre los átomos que ocasionan diferentes electrones dentro de su órbita, en lo particular que un electrón tenga diferentes órbitas de energía respecto a los electrones en la misma órbita de un átomo, ¿no? Adjunto, el resultado tiene un neto de una expansión en la banda de los niveles discretos de los estados de energía. Y ahora sí procedemos con el siguiente punto, que son los materiales extrisecos de tipo N y tipo P. Una de las características de los materiales semiconductores puede ser alterada significativamente por la adición de ciertos átomos de impureza a un material semiconductor relativamente puro. En un material semiconductor que se haya sujetado al proceso del dopado se le denomina como un material extriseco. Existen dos extrisecos de gran importancia, que es el tipo N y el tipo P. A continuación hablaremos del tipo N. El material tipo N. Tanto el material tipo N, cabe recalcar, como el tipo P se forman mediante la adición de un número predeterminado de átomos de impureza al germanio o al silicio. El tipo N se crea a través de una introducción de elementos de impureza que poseen 5 electrones de valencia. Ahora, el tipo P. El material tipo P se forma mediante el dopado de un cristal puro de germanio o de silicio con átomos de impureza que poseen 3 electrones. A diferencia del otro, este posee 3 electrones de valencia. Los elementos que se utilizan con mayor frecuencia para este propósito son el boro, el galio e indio. Esto es todo por hoy. Espero que les haya sido la información útil, que les haya servido un poco. Yo me despido y es un gusto. Soy Jair Guzmán. Gracias.